entre individuos, esto pues obviamente para beneficios mutuos. Entonces, por ende, cuando nosotros pensamos en una alianza, es una asociación, escúcheme por favor, es una asociación que crea vínculos fuertes entre las personas que forman parte de una alianza. Y por ende, obviamente, esos vínculos llegan a ser tan estrechos que más que socios, esas personas se vuelven amigos. Así de fuerte es una alianza. Y yo he escuchado a mucha gente que dice, ahora ya no solamente somos socios, sino que también eres mi amigo. ¿Por qué? No solamente porque la alianza nos ha acercado y nos ha unido, sino porque ahora luchamos por los mismos objetivos, compartimos pues la misma visión y por consiguiente caminamos el mismo camino. Entonces, hay una convicción que todas las personas que forman parte de una alianza deben tener, y es esta: si estás aliado aquí, no puedes aliarte allá, ¿verdad que sí? Solamente debemos ser fieles a esa alianza. Entonces, a mí me encantó esto de las alianzas, porque las alianzas las podemos asemejar a muchas maneras, a muchas formas, y una de esas maneras en que nosotros podemos hablar de las alianzas es el matrimonio, porque el matrimonio es una alianza. Usted ya lo sabía, de hecho, los anillos son un símbolo de esa alianza que uno hace con su cónyuge. Entonces, uno de los requisitos básicos, esenciales dentro de los matrimonios es la fidelidad mutua. ¿Qué significa eso? Ambos cónyuges están prácticamente comprometiéndose a guardar fidelidad uno al otro. Y es precisamente, hermanos amados, esta representación del matrimonio que utiliza Dios para expresar su relación especial con su pueblo. Si usted se da cuenta, desde el Antiguo Testamento nosotros vemos alianzas claras que Dios hizo con sus siervos. Por ejemplo, el Señor hizo pacto con Abraham. Dijimos que una alianza es un pacto, por lo tanto, el Señor hizo alianza con Abraham, como la hizo con Moisés, como la hizo con Jacob, como la hizo con David. Y podemos preguntarnos, hermana Verónica, entonces nosotros, la iglesia contemporánea, ¿de qué manera nosotros podemos entrar en ese concepto de alianza con Dios? Fíjese que en el Nuevo Testamento, exactamente en Efesios capítulo 5, verso 22 y 23, pues también podemos ver cómo se representa la unión de Cristo con su iglesia a través también de la representación del matrimonio. Es así como se representa nuestra alianza con Jesús. Pero hay una característica que a mí me llamó la atención, porque cuando hablamos de Cristo y de la iglesia, esta es una alianza que es unilateral, en el sentido de que nosotros no hemos hecho absolutamente nada para ser parte de esa alianza. Esto ha sido por gracia, esto ha sido por misericordia. Cuando empezamos entonces nosotros a profundizarnos en estos aspectos preciosos de una alianza, hay algo que a mí me fascina, porque no solamente la Biblia lo declara, yo creo que nosotros lo vivimos, los que ya estamos casados. Ya dentro del matrimonio dice la palabra del Señor, no son dos, sino uno. Uno llega a ser una sola carne al entrar en alianza con su cónyuge. Pero ¿a qué suena eso de una sola carne? ¿Qué significa eso, hermana Verónica? Se refiere a una unión permanente. Eso es ser una sola carne. Se refiere a que ese vínculo que se tiene con el cónyuge
tiene mayor peso que los lazos que nos unen a cualquier familiar o a cualquier otra persona. Nuestra unión, nuestra fidelidad prioritariamente debe de ser a nuestra pareja. Por lo tanto, no podemos vivir con una actitud de dualidad y decir: yo estoy casada contigo, pero yo voy a vivir como soltera. ¿Verdad que no? No puede existir tal dualidad. Yo estoy casada contigo, pero mis compromisos, mis obligaciones, mi visión no está enfocada con la tuya. Usted por su camino y yo por el mío. No puede existir eso dentro del matrimonio. No puede existir dentro del matrimonio una actitud que diga: usted por su camino y yo por el mío. Porque desde luego estamos diciendo que el matrimonio se vuelve una sola carne, se debe transitar un solo camino, y tarde o temprano, si se va por caminos diferentes, uno de los dos cónyuges terminará arrastrando al otro a su senda, a su camino o a su vereda. ¿Me doy a entender hasta allí? Bien. Entonces, me encantó en Santiago 4:4 la versión de la Biblia Dios habla hoy. Porque dice: oh almas adúlteras. Pero la versión Dios habla hoy dice: oh gente infiel. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Se recuerda que dijimos que una alianza produce un lazo de amistad. ¿Se recuerda que lo dijimos? Entonces podemos decir, para desglosar el verso: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que hace alianza con el mundo, amén, se vuelve enemigo de Dios? Y es que nosotros podemos representarnos como los desposados o la desposada de Jesús. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de nuestra iniquidad, o sea, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, obviamente estos van a ser representados bajo la noción del adulterio. Es así. No puedo estar aliado con Dios y estar aliado con el mundo al mismo tiempo. Esto es un adulterio espiritual, esto es infidelidad a Dios. Al haberle dado yo esta base sobre la cual queremos construir lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana, yo quiero que vaya conmigo al libro de Esdras, capítulo 9, porque en esta hora vamos a ver qué tan mortales pueden ser esas malas alianzas en las que nos enredamos. Pues yo no sé si consciente o inconscientemente, pero esta mañana abramos nuestro corazón para que el Señor hable directamente a cada uno de nosotros. ¿Lo tenemos, iglesia? Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos, de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Acabadas estas cosas, usted se recuerda cómo terminamos el capítulo 8 la semana pasada, ¿verdad? Cuando Esdras, después de 4 años en ese viaje, después de 4 meses, llegan finalmente a Jerusalén. Y vimos cómo Esdras manda una certificación de todos los tesoros que a él le habían encomendado,
y manda prácticamente una declaración de que todo había sido entregada, manda la contabilidad adecuada de todos los regalos que ellos habían traído a Babilonia. Es en este momento entonces cuando a Esdras le llegan malas noticias. ¿Y cuáles eran esas malas noticias que le llegan al sacerdote Esdras? Eran que la condición espiritual de la comunidad posterior al exilio era mala. Espiritualmente hablando, el pueblo estaba en una situación ni siquiera deplorable. Era una situación verdaderamente lamentable, y esto se evidenciaba a través de ¿qué? A través de las alianzas que ellos habían hecho con las naciones paganas. O sea, los hijos de Israel habían tomado mujeres de las naciones paganas para casarse con ellas, y eso los conocemos como los matrimonios mixtos. Ahí radicaba la falla de Israel. Entonces, en primer lugar, vamos a ver los estragos que puede producir una alianza mortal. Y en primer lugar, uno de los estragos mortales que producen las alianzas, las malas alianzas, es que atentan contra nuestra fidelidad a Dios. Atentan contra nuestra fidelidad a Dios. Usted se dará cuenta que desde tiempo de los jueces, pues se venía repitiendo ya este patrón, porque los varones israelitas en ese tiempo comenzaron a tomar mujeres para sí de entre los pueblos paganos. Podemos ver también cómo Salomón cometió este pecado, y los hombres de los tiempos de Esdras no quedaron exentos de llevar a cabo esta práctica. Cabe recalcar que cuando nosotros hablamos de pecado, el pecado es una violación a la ley de Dios, algo que va en contra de su voluntad, y en esa categoría entraban los matrimonios mixtos. Estaban tajantemente prohibidos por la ley de Dios, y para que nosotros lo comprobemos, vayamos a Éxodo capítulo 34, verso 11 al 16. Éxodo 34, verso 11 al 16. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia el amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate, escuche, de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ahora váyase a Deuteronomios capítulo 7, verso 1 al 4. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual estarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al eteo, al jerjeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, escuche por favor, escuche. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Entonces vemos que los matrimonios mixtos
no tenían una razón basada en un prejuicio social. La negativa para el pueblo de Dios de entrar en alianza con las mujeres de los pueblos paganos era únicamente una razón a nivel espiritual. Porque como en el matrimonio del hombre con la mujer llegan a ser una sola carne, como se lo expliqué, eso iba a pasar con el pueblo de Israel. No podía uno de los cónyuges estar adorando a Baal y el otro estar adorando a Dios, porque tarde o temprano o el que adoraba a Dios o el que adoraba a Baal iba a arrastrar al otro. Pero en el caso de la nación, nosotros podemos ver si ellos no habían mantenido la determinación de abstenerse de entrar en alianza con las mujeres de los pueblos paganos, pues tampoco ellos iban a mantener su fidelidad a Dios en cuanto a la adoración, a la obediencia, ya estando dentro del matrimonio. Obviamente los que iban a ser arrastrados a la corriente contraria no iban a ser los adoradores de los ídolos, sino los adoradores del Dios verdadero. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros vemos cómo el pueblo de Israel comenzó a mostrar infidelidad a Dios. Ellos debían estar sujetos a su palabra. Ellos debían dar adoración única a Jehová de los ejércitos. Pero al entrar en alianza con las naciones paganas a través de los matrimonios mixtos, esto produjo literalmente, iglesia, un descalabro espiritual en la nación. ¿Por qué hablamos de un descalabro espiritual? Porque ellos comenzaron a mostrar una dualidad en su conducta a nivel espiritual. Era que ellos rendían adoración a los ídolos, pero a la vez también mostraban dedicación a Dios. Y debemos de resaltar el significado de lo que es que nuestro Dios es un Dios celoso. Él quiere la adoración, la obediencia, el amor únicamente con Él y a Él, porque Él no comparte su gloria con nadie. No podemos estar siendo fieles con Dios y fieles con el mundo al mismo tiempo. Necesitamos entender, iglesia amada, que hemos llegado a tiempos en donde nosotros necesitamos preguntarnos: ¿para quién está siendo mi atención, mi tiempo? ¿En quién estoy empleando mis fuerzas, mis recursos? ¿Para quién es mi amor? Necesitamos confrontarnos y preguntarnos: ¿será? No hablemos en manera plural, hablemos en singular. ¿Será que yo he caído en el mismo pecado de la nación de Israel? Estar compartiendo mi amor para Dios y para mis ídolos. Es un buen momento para preguntarnos esto, porque aparte de atentar contra la fidelidad al pueblo de Dios, era también un atentado a su identidad, porque el pueblo de Dios se identificaba de las demás naciones por todo el sistema de prácticas que ellos llevaban a cabo, órdenes directamente de Dios. Eran diferentes de los demás pueblos por la ley que Dios les había dado, que les hacían ser diferentes. Y de esa manera ellos se identificaban de las demás naciones. Pero al admitir ser parte de estas alianzas, el pueblo comenzó a mostrar infidelidad, pero también una pérdida de identidad, porque ya no se distinguía entre quién era adorador de Jehová y quién era adorador de los ídolos, porque las naciones, el pueblo de Israel, se había confundido entre las prácticas de las naciones paganas. Esto da paso entonces
al siguiente estrago, al siguiente fracaso que produjo esta alianza mortal del pueblo de Dios. Y es que esto fue un atentado contra la firmeza. O sea, una alianza mortal atenta contra nuestra firmeza. Pensemos en nuestra condición, iglesia. Pensemos en la manera en cómo estamos viviendo el Evangelio. ¿Y por qué no mencionarlo? En tiempos en donde prácticamente estamos siendo testigos que la venida de Cristo se acerca, porque ya no hay tiempo. Hubo un factor que a mí me llamó la atención cuando empecé a ver todos los videos de la catástrofe en Valencia, España. Y no hubo ni uno de los testimonios que yo oí de los sobrevivientes que no mencionara esto. Escuche, no sabíamos nada que esta desgracia venía. Nadie nos anunció, nadie nos avisó. Pensábamos que no iba a pasar algo más grave porque salimos de nuestras casas. Cuando salimos no estaba lloviendo, cuando salimos no habían señales de que venían estas tormentas. Pero literalmente lo describen como fue en un instante que las corrientes de agua subieron en las calles y todo fue tan instantáneo que por ese factor sorpresa muchos ahora ya están en una tumba. Ahora comparemos esta situación con la iglesia, porque no podemos decir como los españoles: nadie nos está avisando, nadie nos está alertando, porque estamos siendo testigos, hermanos amados, de cómo las señales se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Estamos viendo que el reloj profético está caminando aceleradamente y pronto va a marcar esa hora cumbre que muchos estamos esperando. En el tiempo de Esdras, el pueblo de Dios, no hablemos de las naciones paganas, hablemos puntualmente del pueblo de Dios, estaban viviendo en una situación de dicotomía. ¿Qué significa dicotomía? Divididos entre dos pensamientos. El pueblo de Dios en el tiempo de Esdras estaba sumido en un estilo de vida marcado por la fluctuancia. No soy ni de aquí, no soy ni de allá, no estoy definido. Esa era la condición del pueblo de Dios en los tiempos de Esdras. Por eso quiero que vaya conmigo en esta hora a Primera de Juan capítulo 2, verso 15 al 16. Primera de Juan, verso 15 al 16. ¿Ya lo tenemos? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Bien. Quiero darle todo bien explicado. La palabra clave aquí es amor, no amar al mundo. En el griego esta palabra amor es agapao. Y este amor es en un sentido social, en un sentido moral. O sea, tener mucho cariño, mucho apego a lo que es el sistema mundanal, comprometernos moral y socialmente hablando con los intereses mundanales. Pero también no améis el mundo tiene otro significado que es amistad.
amistad. O sea, que también Juan nos está diciendo, no hagan amistad con el mundo. Y amistad dijimos que es alianza. O sea, que nos están alertando, no hagan alianza con el mundo. Améis, esta palabra da la idea de un sentimiento deliberado. Es admitir, el amar al mundo significa admitir como cierto o conveniente algo que alguien ha propuesto. Amar al mundo significa aprobar, decir que sí. Entonces, cuando nosotros aprobamos o le restamos lo nocivo a todo lo que representa el sistema mundanal, es como estar haciendo alianza con el mundo. Y cuando Juan dice, no améis el mundo, yo no sé por qué tenemos la tendencia a pensar que este verso se refiere a un tema estético, porque empezamos a ver la situación solo de manera superficial. Juan quiere decir más que eso. Juan no está diciendo que no amemos a la humanidad, que no amemos la naturaleza. Juan dice, no amen el mundo, o sea, la sociedad humana que se organiza sobre principios falsos, sobre valores superficiales y egoístas. La idea, la orden que Juan nos da al decir no amen al mundo es, no se amolden al sistema, no piensen como ellos, no corran bajo los mismos intereses que ellos corren, no compartan sus mismas prioridades, no vivan como viven los que no tienen a Dios como prioridad principal. Es eso. Juan está diciendo, y no le está hablando a los inconversos, le está hablando a la iglesia. Les dice, iglesia, no pueden dirigir su vida bajo la dualidad, amando a Cristo, pero también comprometiéndose con el mundo, amando a Cristo, pero también adaptándose al mundo y adoptando su estilo de vida. Vaya conmigo a Lucas capítulo 16, verso número 13. Capítulo 16, verso número 13. Ningún siervo, ¿me está escuchando? Ningún siervo. ¿Qué somos usted y yo? Somos ovejas, somos barro, somos hijos, pero también somos siervos. Y si somos siervos, significa que tenemos un Señor, ¿verdad que sí? ¿Y qué dice Lucas 16, 13? Ningún siervo puede servir a dos señores. O sea, ningún siervo puede estar viviendo en fluctuancia, queriendo servir a uno, queriendo agradar a uno y queriendo agradar a otro, porque sabe lo que va a resultar. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermana Verónica, pero ese verso no va conmigo, porque allí usted claramente leyó que dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas, y yo materialmente hablando no tengo nada. Sí, pero riqueza no significa solamente un bien económicamente hablando o monetariamente hablando valioso. Tu riqueza puede ser tu trabajo, tu familia, tu negocio, tu cuerpo, tu ropa, tus intereses, tus compromisos. No podemos estar sirviendo a Dios y al mismo tiempo servir a todo lo que le acabo de mencionar, porque o nos volcamos a nuestra riqueza si le damos la espalda a Dios,
porque no creo que ocurra lo opuesto, porque nuestra tendencia es más a la infidelidad que a la fidelidad. Amén. Eso es así. Entonces esto produce una condición de inestabilidad, de fluctuancia, que da lugar al tercer fracaso. La alianza mortal desplaza los deseos por lo celestial y nos envuelve en los deseos por lo temporal. Y nos vamos a quedar aquí porque es en esta parte donde quiero profundizar. Porque Juan en el verso 16, en primera de Juan, capítulo 2, verso número 16, el apóstol selecciona en 3 categorías estos deseos. La primera categoría es los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Bien. ¿Qué significa un deseo? ¿Es un anhelo? Eso es un deseo. Pero como no estoy hablando de un deseo a nivel general, sino que estamos hablando puntualmente de los deseos de la carne, necesitamos profundizar en qué significa ese deseo. Ese deseo es un anhelo, es una concupiscencia, es un deseo, pero mayormente por todo aquello que tiene que ver con maldad, con todo aquello que tiene una motivación equivocada. Puntualmente, un deseo carnal es todo aquello que apela a un apetito o placer físico. Eso es lo que es puntualmente un deseo carnal. Porque usted puede tener deseo por la gloria de Dios, usted puede tener deseo por superarse, pero la motivación va enfocada en otra área. Pero el deseo carnal va enfocado desmedidamente en un placer o apetito físico. Cuando nosotros hablamos de deseos corporales, son deseos que nuestro cuerpo siente. Ahora yo le pregunto, ¿es malo que nuestro cuerpo tenga deseos? Respóndame, ¿es malo? ¿Sí o no? ¿Usted qué piensa? ¿Es malo? No es malo. ¿Nuestro cuerpo siente deseos de comer o no? Nuestro cuerpo siente deseos de dormir, ¿verdad? Nuestro cuerpo siente deseos de descansar. Hablando fuera y dentro del contexto matrimonial, el cuerpo siente deseos de satisfacción sexual, ¿sí o no? Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de un deseo carnal, no es que yo le esté diciendo, usted es pecadora porque a usted le da sueño, usted es un pecador carnal porque a usted le da hambre. No. Cuando hablamos de la categoría de apetitos y deseos carnales, es cuando esos deseos naturales y que están permitidos en los límites de lo que Dios ha dejado establecido, rebasan esos límites y caen ya en la categoría de lo prohibido. ¿Me doy a entender? Ejemplo. Cuando ya el descanso no se convierte en un descanso, sino en una actitud de pereza. Cuando ya el comer ya no lo hago porque siento deseo de comer, sino lo hago por gula. Ahí se empiezan a exceder los límites. Ahora vayámonos más profundo. Cuando la satisfacción sexual, que no es mala, que satisfaga mis deseos sexuales con mi pareja, sino que esos deseos me lleven a rebasar los límites establecidos por Dios y me conduzcan a la fornicación,
al adulterio, a la pornografía, a la lujuria, a la lascivia. Amén. ¿Me doy a entender? Allí van enrumbados los deseos carnales. Entonces, obviamente, el diablo utiliza estos deseos que están dentro de los límites que Dios ha establecido para sacar al hombre de lo permitido y esclavizarlo con lo prohibido. Y es ahí donde muchos de nosotros comenzamos a hacer alianzas con el mundo a través de nuestros deseos carnales, que ya vimos que no entran solamente en una categoría sexual. La glotonería es pecado, la ambición es pecado, la pereza, iglesia amada, es pecado. Pero ahora yo también necesito que descubramos que también nos arrastra a caer en un deseo carnal. Vimos que es la motivación, y la motivación nace del corazón. ¿Seguimos profundizando? Hay tristeza en el corazón de Dios, porque muchas iglesias hemos dejado de ser un tabernáculo, un punto de reunión entre Dios y su pueblo, y nos hemos convertido en pasarelas. Pasarelas donde tanto hombres como mujeres queremos lucirnos con aptitudes, habilidades, dones, ministerios. Y por qué no decirlo también, el vestuario. Yo necesito esta mañana hablar claro, iglesia amada, porque ahora ya no hay ninguna diferencia entre las motivaciones. Escúcheme, el problema está en la motivación, entre las motivaciones que inducen a las personas a la sensualidad en las playas, a la sensualidad en los centros comerciales, a promover la sensualidad en las empresas, a todo lugar donde vayan con un vestuario seductor. Se está viendo dentro de la iglesia, y son temas que lo tenemos que tocar. No puedo delegar a nadie más para hacerlo, porque Dios va a pedir cuentas en aquel día de en qué manera predicamos la palabra. Y la iglesia, en buena medida, estamos siendo arrastrados por la corriente mundanal. Necesitamos nosotros evaluar nuestras motivaciones. Y especialmente esto va con las hermanas. Necesito, hermanas, no obligarlas, porque el Espíritu Santo habla a mi vida y me dice, a través de la palabra se propone, no se impone. No se impone. Pero siempre he pensado yo que es una lucha que enfrentamos. Porque dígame si no, la carne, ¿qué quiere la carne? No hablemos del espíritu, hablemos de mi carne que me sigue a todos lados. ¿Por qué me sigue la carne a todos lados? Usted se acuesta y está su carne. Usted se levanta y está su carne. Incluso ahorita aquí está nuestra carne. Y la carne, ¿qué nos pide? La carne nos pide, en el caso de nosotras, en el vestuario, llamar la atención. O como mujeres no nos gusta llamar la atención, que nos vean. Como mujeres no nos gusta que nos vean. Necesitamos hablar esto en la iglesia, porque se está moviendo mucho la sensualidad.
porque estamos cayendo en la imitación de lo del mundo. No podemos hacer eso. ¿Cómo ve usted al mundo? Prácticamente vendiendo carne. Esto es verdad que es lo normal en el mundo. Prácticamente el mundo promoviendo la sensualidad. Prácticamente el mundo cayendo en la extravagancia. Pero esto es lo normal para ellos, es el sistema, son sus ideas, son sus pensamientos, son sus motivaciones que los arrastran a eso. A mí me impactó el testimonio de una hermana que dice que se habían preparado tanto para un evento y terminado el evento hubo frustración porque no hubieron los resultados que se esperaban. El Señor levanta a una anciana de la iglesia para que le hablara a la líder y le dijo: yo vi el esfuerzo que tuviste, yo vi la entereza, la firmeza, el compromiso, pero los resultados no se dieron. ¿Por qué? Porque te subiste al altar y querías promover dos espíritus. Tú querías necesitamos entender, hermanas amadas, que hemos sido llamadas a diferenciarnos del mundo. Dejemos ya a un lado la extravagancia. El Señor nos dice los dos márgenes que nosotros debemos utilizar para nuestro arreglo: es el pudor y es la modestia. Hermana Verónica, y es pecado que me pinte una uña fluorescente, otra uña negra y otra uña roja. No me pregunte a mí, pregúntele al Espíritu Santo. Hermana Verónica, y es pecado que yo venga con una ropa así toda sensual, porque yo así me siento bien. No me pregunte a mí, pregúntele al Espíritu Santo. Siempre yo digo, una mujer debe verse al espejo y preguntar: ¿qué provoco yo con esta ropa? ¿Qué provoco yo con este vestuario? ¿Agrado a Dios? ¿Soy diferente? ¿O estoy entrando en alianzas con el mundo al imitarlo? Amén. Cuando vemos al centro comercial, cuando vamos a todo lugar, ¿somos diferentes o solo en la iglesia nos distinguimos y durante la semana estamos haciendo alianzas con el mundo? Preguntémonos en las motivaciones. Todo lo que se salga del límite de lo permitido por Dios es un deseo carnal y necesitamos luchar con eso. No me confunda, que yo no le estoy diciendo no se arregle, no se peine, no se bañe, pero dejemos que el Espíritu Santo sea nuestro asesor y el Espíritu Santo nos diga eso sí y eso no. Amén. La segunda categoría es los deseos de los ojos. Vaya a Mateo 5:29. ¿Qué es el ojo en la Biblia? O los ojos o la vista, ¿qué es? Son la ventana del alma. Es eso. Los ojos son la ventana del alma. O sea, a través de la vista, nuestra alma percibe el mundo que nos rodea. Mateo 5:29, ¿qué dice? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué? Y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de los miembros y no que todo tu cuerpo
sea echado al infierno. En el contexto del adulterio, cuando el Señor dijo que alguien si mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Pero hermanos, les explico. Cuando la Biblia dice si alguien ve a una mujer para adulterarla, no es una mirada, porque yo entiendo, hermanos, ustedes tienen lucha con eso. Las mujeres no entramos en ese contexto, como muchos de ustedes no entran en contexto vestuario seductor, porque ustedes no tienen ningún problema. Pero no por eso ustedes están exentos de otras debilidades, como en este caso, las miradas. Entonces la Biblia no se refiere a que usted accidentalmente vio a una mujer y se apartó la mirada y usted ya es un pecador. No se refiere a ese tipo de mirada. Cuando la palabra del Señor dice el que mira a una mujer para codiciarla, ya es algo intencional. Que usted no apartó su mirada de eso, sino que aparte de la mirada comenzó a pensar y a imaginarse. ¿Verdad que sí? ¿Entendemos eso? Bien. Entonces dice la palabra del Señor, entonces si tú estás consciente de tu debilidad, ¿qué vas a hacer? Saca tu ojo. Hermanos, si Jesús hubiera hablado de manera literal, ¿cuántos mancos hubieran aquí? Sí, perdón, ciego. Porque pecamos a cada momento. Cuando la Biblia dice, si tu ojo te es ocasión de caer, nos está diciendo, sean tajantes con la debilidad, sean determinados y tomen medidas extremas para combatir esa debilidad que tienen. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Algo imperativo. Entonces estamos, tanto hombres como mujeres, estamos en un tiempo en donde nos enamoramos de lo que vemos, ¿sí o no? Porque en mis tiempos de adolescencia uno se enamoraba solo del compañero de la siguiente clase, o la mujer, o el hombre se enamoraba de la mujer. Pero ahora soy de las que dicen, vi un par de zapatos, no te imaginé, me enamoré. Me enamoré. ¿Soy la única? Y la frase de las mujeres que somos tan intensas, amo, lo amé desde que lo vi. Eso es común entre las mujeres, los deseos de los ojos. Entonces, como el objetivo del sistema mundanal es arrastrarnos tras el famoso yo quiero y yo necesito, la publicidad de nuestros tiempos va enfocada en presentarnos de la mejor manera sus artículos, sus ventas, para crear en nosotros necesidades ficticias. Usted ve una cartera anaranjada con verde y ¡pum! El cerebro le dice, la necesitas. La necesitamos si tenemos en la casa una café, una blanca, una negra, una amarilla. Sí, pero no tengo anaranjada con verde. La necesito. Entonces, el sistema mundanal se encarga de llenarnos la mente, así traspase esto a todas las áreas, se encarga de llenarnos la mente, de saturarnos la mente y el corazón con los deseos del mundo. Y cuando nosotros venimos a reaccionar, nuestro corazón está suspirando más por lo material, por lo perecedero, que por la presencia de Dios. Mire cómo es de astuto el enemigo. Y no hablemos ya solamente a nivel sexual o a nivel de las cosas que nos enamoran a las mujeres. Vayamos más profundo. Porque cuando nosotros nos empezamos a embarazar del yo quiero, del yo necesito, porque lo vi, porque me gustó, porque me enamoró, viene el siguiente fracaso. Eso da pie a que nosotros nos llenemos de ambición, a que nos llenemos de codicia. ¿Y qué produce esto? Hay ambición, hay codicia, porque no tenemos contentamiento con lo que Dios nos ha dado.
Empezamos a desear lo que tienen los demás. Empezamos a desear lo que vi en el otro. Y el enemigo, hermanos amados, nos está moviendo del sitio de consagración. Por favor, iglesia, reaccionemos. Estamos en los tiempos en donde el enemigo no viene claramente y cínicamente a decirnos: soy el diablo, te voy a atacar para destruirte. No, lo hace de una manera inofensiva, que nosotros no logremos identificar que lo que él quiere es llenarnos del mundo y vaciarnos de Dios. Cuando Eva cayó en pecado, Eva cayó en una actitud de ingratitud, porque no valoró la relación directa que tenían con Dios, no valoró esa comunión íntima que tenían con Dios. Porque era comunión perfecta, porque hasta ese momento ni Adán ni ella habían pecado. Pero el enemigo obviamente no se les iba a presentar monstruoso, infernal. Iban a reconocer el ataque. Buscó la mejor estrategia. Buscó la mejor manera para desviarles la atención. Porque el enemigo nos examina, nos estudia, iglesia amada. El enemigo sabe cuál es nuestra debilidad. El enemigo sabe cómo hacer doblegar nuestra voluntad. Y ay de nosotros si nos dejamos arrastrar por la corriente de este mundo. El enemigo le llegó a Eva a través de un fruto. ¿Y qué daño? No hablemos por favor en estos términos. No le llegó con una navaja ofreciendo pullarla. No le llegó con una pistola ofreciéndole las balas. No le llegó con una bomba. Le llegó, no le puedo decir una manzana porque la Biblia no dice qué fruto era, pero le llegó con un fruto que se veía rico, se veía. O sea, el enemigo le llegó por los... Porque el enemigo va a llegar con lo que nos gusta. El enemigo se va a tomar todo el tiempo para estudiar ¿qué es a lo que yo le puedo decir que no? ¿Qué es lo que me puede a mí hacer caer en infidelidad, moverme de mi firmeza con Dios y arrastrarme con la corriente mundanal? Iglesia, cuidémonos, Cristo viene pronto. La iglesia está pasando por el peor letargo en toda su historia. No son uno, no son dos, son más de una docena de pastores, de líderes que dicen: durante la semana la iglesia parece que es un lugar donde se rentan sillas. Porque las muy sillas. ¿Y a dónde están los hijos de Dios? Corriendo tras el fruto que Satanás nos está enseñando. Y no me refiero en materia sexual solamente. Corremos tras la ambición, tras la codicia, porque nuestros intereses ya no están con Dios, están más conectados con el mundo. Yo puedo entender que habrán excepciones, hermanos, pero necesitamos hablar la palabra claro. Yo le podría decir a usted: está bien que usted pase sin congregarse 3 semanas, 4 semanas, por motivos extremos, Dios lo sabe, pero simplemente por capricho, por pereza, porque no quiero, eso no se vale. Cristo viene, iglesia. Y no nos estamos dando cuenta que el enemigo nos está engañando con ese fruto prohibido. Estamos valorando más a nuestros ídolos. San trabajo, san estudio, san familia. ¿Aló? San descanso. Ahora el pueblo de Dios ya nos acomodamos. Y yo quiero decirle en esta hora:
El Señor nos va a pedir cuentas de todo. Nos va a pedir cuentas en base a lo que sí podíamos hacer, pero no queríamos hacer más de la cuenta. Porque Dios no le va a pedir a usted algo que usted no pueda hacer. Siempre debemos de valorar, antes de correr tras los intereses del mundo, ¿qué voy a perder? Y tenemos mucho que perder. Mucho que perder. Comunión con Dios, relación con Él, enamorarme más de Él, el amor por Él. Eva dejó de agradar a Dios y de obedecerle. ¿Por qué? Por comer lo que la serpiente le ofreció. Estar ahora este día domingo en la iglesia, en mi caso y en su caso, no significa necesariamente que estemos solo del lado de Dios. Podemos estar aquí y estar viviendo en dualidad. Podemos estar aquí y sirviendo a dos señores. El tercer lugar es la vanagloria de la vida, que es la soberbia, la ambición que caracteriza al mundo. La Miss Universo, cuando están las cámaras, ¿qué dice? Les voy a regalar unos minutos de pasarela. ¿Por qué? Porque quiere que todos la vean. ¿Verdad que sí? El artista organiza conciertos. ¿Por qué? Porque quiere que lo escuchen cantar. Nosotros nos tomamos selfies porque queremos que todos nos vean. Y las subimos al Facebook porque queremos que todos nos vean. El mundo se mueve por eso. El que me vean, el que me aplaudan. O sea, la vanagloria de la vida está relacionada con una actitud arrogante como la que tuvo Nabucodonosor cuando vio el imperio y dijo: miren lo que yo, la exaltación del yo, lo que yo he hecho, lo que yo he logrado, lo que yo conseguí, lo que yo alcancé. Hacían sentir a Nabucodonosor la última Coca-Cola. Hacían sentir a Nabucodonosor el mejor de todos los gobernantes. Ahora traslademos esa actitud a cada uno de nosotros. ¿Y en qué área nosotros hacemos alarde de lo que somos y de lo que tenemos? Porque somos presumiditos, hermanos lindos. No, yo no. No. Porque presumir no es solamente hacer alarde de un éxito ministerial. Hay muchos que presumen a su familia. Es que mis hijos. Hay muchos que presumen sus habilidades. Es que nadie plancha como yo plancho. La soberbia también se evidencia en esas áreas tan cotidianas de la vida. También se puede hacer alarde por las calificaciones. Es que yo todos los años obtengo el primer o mínimo segundo lugar. Es que donde yo estudio, es que mi cuerpo, mi cara, mi ropa, mi carro, mi casa. El mundo está inflado, arrastrados por la exaltación del yo. Ahora prácticamente está de moda el tanto tienes, tanto vales, y nos hemos dejado arrastrar por ese concepto erróneo que maneja el sistema mundanal. Yo quiero hacerle un llamado a la iglesia, que nuestro corazón, que nuestra voluntad, que nuestros pensamientos, que nuestras actitudes no se amolden al sistema. No podemos estar haciendo lo mismo que estaba haciendo la nación de Israel en tiempo de Esdras. No podemos aliarnos con el mundo, iglesia amada. Primera Juan 2:17.
Escuche lo que dice. Primera Juan 2:17. Y el mundo pasa, ¿y qué más? Y sus deseos. Mire qué lindo. ¿Y qué más dice? Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? El Señor va a empezar a despertar a su gente. Esto téngalo así, por seguro. Y yo quiero decirles en esta hora, necesitamos buscar a Dios mucho en oración para no perder en este lugar la visión del propósito. Porque la iglesia debe de ser iglesia, no un club social. Estamos en un tiempo, hermanos, en donde sí, yo estoy consciente. A las almas hay que darles amor, hay que cuidarlas, pero hay que poner la palabra, hay que ponerla. Porque si empezamos a dejar filtrarse cositas del sistema, después no nos vamos a identificar si somos iglesia o somos simplemente un club social. Y esto está pasando en muchos lugares. Me sacudió porque dice en Esdras que los primeros en unirse en estos matrimonios mixtos habían sido los levitas y los sacerdotes, los primeros en cometer infidelidad, o sea, iban caminando en una dirección equivocada. Y esto sacude. Esto sacude, iglesia. Porque ahora más que nunca valoro la necesidad de buscar sinceramente a Dios. Y no podemos amoldarnos en todo aspecto. La iglesia no podemos amoldarnos. La llegada de Esdras a Jerusalén tenía un objetivo primordial, y el objetivo primordial era llevar el ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, cuando la nación comenzó a escuchar la palabra de Dios, ellos empezaron a comparar sus vidas con la palabra y vieron que los dos aspectos no coincidían. Y fue allí donde ellos se dieron cuenta que habían fallado, y que la falla estaba, que prácticamente habían mezclado la fidelidad a Dios con las prácticas paganas. Ahora la gran pregunta es, hermana Verónica, ¿qué hacer? Es fácil, pero es difícil a la vez. Fácil porque cada uno tenemos un ejemplar de la Biblia, ¿verdad que sí? ¿Usted tiene un ejemplar de la Biblia? Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a comparar nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestra conducta, nuestro vestuario a la luz de la palabra. No en base a lo que dice la hermana Verónica, es a la luz de la palabra. Mis intereses, mis prioridades, la palabra lo va a revelar. Y si la palabra declara la falla, aunque me suden las manos, aunque el corazón me palpite, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Salirme de la corriente mundanal, romper esa alianza y prometer fidelidad solo a Dios. Yo termino diciendo, el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? ¿Qué es permanecer? Vamos a ver qué es permanecer. Es no moverse.
es estar firme. O sea, el que no hace alianza con el mundo, el que no adopta el estilo de vida del mundo, porque el mundo se rige en base a sus intereses, en base a que lo vean, en base a la ambición, en base al materialismo. El que no hace ese tipo de alianzas es el que va a permanecer. Quiero que aterricemos con este ejercicio de manera individual. Vamos a hacer un sondeo en esta hora, o sea, un examen cada uno de nosotros. Pero no quiero que sea un examen porque va a ser basado en el pasado, porque aún ayer ya es pasado, es mi pasado. Pero no hablemos de un pasado de mucho tiempo, no hablemos de 10 años. No hablemos de 15 años, porque yo creo que todos hace muchos años estábamos más comprometidos con Dios, ¿o no? Todos hace unos años estábamos más metidos con Dios y su obra. Entonces ahora yo quiero que ese examen lo hagamos a partir de unos meses o unas semanas. ¿Qué nos vamos a preguntar? Mis actitudes, mi manera de servir a Dios y de comprometerme con Él, ¿qué reflejan? A partir de unos meses, ¿qué reflejan? ¿Estoy en alianza con el mundo o sigo en alianza con Dios? Hagamos un sondeo en toda área. A partir de estos meses, de verdad estoy haciendo malabares con el tiempo para servirle a Dios. Vayamos más profundo. Los días que yo no me congrego, yo hago el tiempo en mi casa para buscar a Dios en oración, para leer su palabra, para estar a solas con Él. Hagamos ese sondeo. Examinémonos a partir de unos meses para acá cómo está siendo mi rendimiento en lo espiritual. Mateo 6, 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y qué más, y la polilla, ¿qué hacen? Corrompen. Sigamos. Si no haceos tesoros, ¿a dónde? Donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Aterrizamos. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también. Mis actitudes denotan dónde está mi tesoro. Porque el amor a mi tesoro me va a jalar y me va a doblegar. Y va a producir que le sirva y entre alianza con esos intereses. Si nuestro tesoro está en el reino de los cielos, gloria a Dios, aleluya, sigamos así. Pero si esta mañana hemos identificado que de alguna manera hemos hecho alianza con el mundo, hermanos, pidámosle al Espíritu Santo que nos enderece, rompamos alianza y mostremos fidelidad solo a Dios. Es bien triste cuando las alianzas con el mundo se evidencian en cosas tan simples como, se lo voy a decir abiertamente, tenemos recursos para pagar taxi para ir a uno y mil lugar, pero nos duele pagar taxi para ir a la iglesia. Algo anda mal ahí.
Tenemos energía, tiempo, disposición para hacer oficio en mi casa, para cuidar a mi familia, pero ya para la iglesia me estoy muriendo. Algo anda mal allí. Disfruto, me deleito estando en mi casa, pero al venir a la iglesia me duermo. Algo anda mal. Le voy a preguntar algo. Para los que estudiamos y para los que trabajamos y para los que tenemos compromiso en la casa, ¿cuántas veces el jefe a usted literalmente le ha encendido una candelita y le dice: mire, ¿cree que mañana me puede venir a echar la mano aquí en el trabajo? Cuento con usted. ¿Cuántas veces su jefe le ha hablado para eso? No vaya a dejar de venir esta semana, por favor no deje de venir. ¿Cuántas veces su jefe le ha llamado? ¿Cuántas veces a usted de la universidad, del colegio le dicen: mire, y mañana va a venir a estudiar, mañana que hay parciales, por favor venga, le pido que no falte el parcial, pero venga, por favor, venga? ¿Cuántas veces a usted, su familia o con quien tiene compromiso, y le dice: mire, y usted va a estar dispuesto o dispuesta a seguir ayudando, por favor dígame que sí? No, eso lo hacemos de manera tal vez no voluntaria, porque a veces no queremos, pero lo hacemos porque tenemos que. Y si tenemos que con el jefe, con la familia, con el trabajo, con los estudios, mucho más tenemos que con Dios, iglesia. Examinémonos. Creo que le estamos debiendo mucho a Dios. Hermano Byron, me hace por favor. El mundo pasa, señores, y sus deseos. Pero en la iglesia sí pasa que estamos dando un servicio mediocre a Dios. Porque usted, si no va a llegar a desempeñar un privilegio a la iglesia, y hablo a manera general, ¿qué es lo que uno hace? O si usted no puede en cualquier área, ¿qué hace? Le voy a poner este ejemplo. Usted no va a llegar a trabajar un día, no le avise al jefe: preséntese al siguiente día a trabajar. Preséntese al siguiente día a trabajar. ¿Qué le va a decir el jefe? ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir el jefe? Ándate a descansar. Jefe, pero que yo estaba enfermo, jefe. Pues sí, no avisas. Tomemos en serio la obra de Dios, hermanitos lindos. Valoremos. Lleguemos al trabajo o la jornada que nos toca todos los días y diga en el trabajo: yo ahora al trabajo me voy a ir a las 7 porque yo a las 12 del mediodía yo me quiero venir, quiero hacer todo rápido para venirme. Agarre sus maletitas a las 12 del día y dígale al jefe: ya me voy. ¿Qué le va a decir el jefe? Y ya te vas. Si es que por eso yo vine temprano, porque yo me quería ir temprano. Vaya, andate, pero mañana ya no vengas. ¿Cómo venimos al culto acelerado? No empezamos ni siquiera a la hora, pero antes de las 7 ya vamos para afuera, haciendo todo rápido, cuando tenemos que disfrutar estar en la presencia de Dios. Esto no es por salir del compromiso, iglesia. Esto es para venir a disfrutarlo, para venir a deleitarnos. Dios no se merece que le estemos dando ese tipo de servicio. Soy yo la que lo tengo que decir, porque Dios va a pedir cuentas. Dios va a pedir cuentas. Hermanas, ¿pueden dirigir el día miércoles? No puedo. Vamos a comprar candelitas para encender candelitas y pedir que por favor sirvamos a Dios. El amor a Dios, su servicio, su obra, tiene que ser por gente apasionada de Él. Gente que le ame. Gente que entendamos, empezando por mí. No amen el mundo. Ya explicamos todo lo que es amar el mundo. Póngase de pie en esta mañana. Si usted se sabe esta alabanza, cantemos esta alabanza.
No vivas de sueños ni de ilusiones, no. Nada de este mundo te dará la dicha que puedas soñar. Todo es pasajero aquí, nada permanecerá. No vivas de sueños ni de ilusiones, vive la realidad. Mira a tu alrededor, mira todo el dolor que hay. ¿Qué te puede ofrecer este mundo? Solamente deseos que pasan y no vuelven más. Si se lo sabe, lo podemos decir. El mundo pasa y sus deseos, pero el de Dios permanecerá. El mundo pasa y sus deseos, pero el de Dios. Ahora yo quiero que ahí donde usted está, le digamos al Señor: yo quiero romper toda alianza con el mundo. Yo quiero comprometerme contigo. Quiero comprometerme con tu obra. Y romper toda alianza con el mundo no significa que nos vamos a volver enemigos de la familia, que nos vamos a volver gente ermitaña, o mañana ya no vamos a ir a trabajar, o nos vamos a volver mediocres en el estudio. Romper alianza con el mundo es cuidarnos de que nada de eso ocupe el lugar en mi corazón que solo le pertenece a Dios. Que mis compromisos, mis intereses sean prioritariamente inclinados a Dios. Volverme responsable en su obra, motivarme a mí mismo a la excelencia. Si con mi trabajo, mi familia, mis estudios me esfuerzo por dar lo mejor, cuanto más con Dios. Hablemos primeramente de tu vida espiritual a nivel individual, tu búsqueda, de qué manera estamos brillando, pero también que abarque el servicio a Dios, de qué manera estamos sirviéndole en su obra. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Perdónanos porque hemos caído en la indolencia. Perdónanos, Señor. Durante estas semanas, estos meses, evidentemente nos hemos volcado más a lo nuestro y tu obra que espere. Tu obra puede estar descuidada. Ayúdanos a ser maduros en la fe. Ayúdanos a digerir esta comida sólida, Señor. Ayúdanos a examinarnos para descubrir dónde está mi corazón. A examinar, Señor, desde el día lunes hasta el día domingo, en qué se enfoca mi vida, porque en lo que se enfoca mi vida mayoritariamente dictará a dónde está mi corazón. Ayúdame a definirme. No quiero vivir más en dualidad. Ahora hemos entendido que tener alianza en el mundo no es simplemente estar enredado en un pecado oculto o en un pecado como los conocemos como tales. Es volverme ambicioso, es volverme codiciosa, es trabajar por convicciones equivocadas para que nos miren, para tener más. Es para buscar una estabilidad económica aquí en la tierra a costa de negociar con nuestro compromiso contigo. Ayúdanos para no amar el mundo ni las cosas que están en el mundo. Ayúdanos para romper todo parentesco o toda similitud con el estilo de vida, Señor, que identifica a los que vagan lejos de ti. Queremos ser responsables en tu obra, Señor. Queremos multiplicar, desenterrar y trabajar con los talentos que nos has dado. Ayuda a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos
para no perder la visión, para no perder el objetivo, porque el mundo pasa y pasan todos sus deseos. Ayúdanos a permanecer haciendo tu voluntad, Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor, hermanos, y si hay que hacer ajustes, hagámoslos. Es parte de la docilidad a Dios, a su palabra. Y es maravilloso de verdad lo que Dios hace en nuestras vidas, como Él nos habla a tiempo. Así que vamos a pedirle a mis hermanos que pasen por la